Para mí es un privilegio estar parado aquí enfrente de ustedes, aunque esté un poco nervioso, pero con la ayuda del Señor nosotros vamos a poderles compartir la porción que me ha puesto en mi corazón de poderles dar en este día, ¿verdad? De compartir con ustedes. Como todos sabrán, cuando estamos estudiando la palabra, realmente todos aprendemos algo nuevo y realmente es algo en lo que está enriquecido si todos la profundizamos en cierta manera, ¿verdad? Y hay enseñanzas que realmente a uno cuando la hemos leído, a veces no les hallamos un sentido, no le entendemos, no entendemos lo que estamos leyendo. Pero pasa algo increíble que posteriormente cuando volvemos a leerlo, de repente como hay algo en nuestro interior que de repente dice, eso estaba ahí y no te diste cuenta. Y toca algo en nuestro corazón y deja un mensaje bien importante. En esta hora me gustaría compartirles algo de lo que habló el maestro de maestros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Algo escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, Él tenía una forma tan especial de enseñar, ¿verdad? Tanto a sus discípulos como a las personas que lo seguían. Entonces, el Señor cuando estaba en grandes multitudes, generalmente les hablaba en parábolas, ¿verdad? Y una vez los discípulos le preguntaron, eso está en Mateo 13:10, le dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Parábola, hermanos, tiene un significado de una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral y espiritual. Entonces, se podrían dar cuenta directamente el privilegio que tenían los discípulos en su momento de poder saber los misterios de lo que el Señor estaba hablando. Y que todas las otras personas tenían que todavía preguntarse sobre qué estaba hablando. Pero a mi parecer también la parábola, para aquellos que realmente tienen una genuina hambre de Dios, es un vehículo que les ayuda directamente a buscar y profundizar y conocer más de lo que Él les estaba hablando en su momento, ¿verdad? Razón por la cual me gustaría compartirles y me gustaría que buscaran Lucas 15. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. En Lucas 15 encontramos que el Señor estaba reunido, ¿verdad? Compartiendo con los pecadores, para muchos podríamos decir, y estaba siendo cuestionado directamente por los fariseos, el por qué Él compartía con ellos. Entonces empezó a hablarles de la primera parábola, que era la oveja perdida. Luego continuó con una segunda parábola, que era la de la moneda perdida. Gracias, hermano. Entonces, y llegó a una tercera parábola, y es en la que en esta hora me gustaría meditar un poco y compartirles lo que el Señor me ha puesto en mi corazón, compartirles. Vamos a leer progresivamente, que es la parábola del hijo pródigo. Vamos a ir leyendo partes de versículos y profundizar un poco más de lo que hemos entendido, ¿verdad? Gracias al Señor. Y dice de la siguiente manera, del versículo 11 al versículo 13. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bien, para empezar, hermanos, dar el significado de pródigo. Pródigo significa una persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. No tiene ningún sentido, solo lo que le importa es autosatisfacerse en sus necesidades, cualquiera que sean, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar más detenidamente, podemos darnos cuenta que en este hijo menor había una ingratitud dentro de él. Realmente nunca pudo valorar lo del padre, o sea, tomar la decisión de decirle, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde.
dándole a entender al padre que quería la posición de él, quería tener el estatus de él, pero no quería al padre cerca de él. Entonces, realmente la herencia, según el Talmud, si tienen quieren más información, me le preguntan al pastor, porque no hay mayor sobre eso, ¿verdad? El Talmud era un libro donde se encuentran las tradiciones judías. La herencia se podría transmitir de dos formas. Una de ellas era por testamento, cuando alguien ya había fallecido, y la otra era por medio de donación en vida. Mas, sin embargo, al haber hecho la donación en vida, el acreedor de esa propiedad o bien no podía tomar posesión de ellos hasta que la persona o el titular muriera. Razón por la cual en su momento, aunque el hijo haya pedido todo o lo haya vendido, la persona que lo hubiera acreído para él no podía tomar posesión de todos los bienes que él había solicitado. Pero realmente llegar a ese grado de poder decirle al padre, no te necesito, quiero alejarme de ti, quiero que te alejes de mi vida y déjame hacer y vivir a mi manera. ¿Cuántas veces a nosotros no le hemos dicho a Dios de igual manera? Aunque no se lo confesemos, pero a veces con nuestra forma de actuar o nuestra actitud nos comportamos de esa manera. No te necesito en mi vida, Dios. O sea, yo quiero hacer mi vida. Déjame que este camino es el que yo quiero seguir. Aunque el Señor con su amor nos esté llamando, pero nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces, en esa razón, prácticamente le dio a entender al padre que él quería que estuviera muerto para él, o simplemente ya el padre había muerto para él, no quería ya más relación con él. Y siguiendo ahí con la historia, dice que él se fue muy lejos. Para los judíos, aman su tierra más que nada directamente. Y ir a un lugar gentil sería una abominación, se podría decir, despreciar sus raíces. Y llegar a una tierra gentil a compartir con ellos o juntarse con ellos. Pues si se dan cuenta en la historia, Jesús estaba hablando con gentiles y llegaron los fariseos y por eso es que lo estaban cuestionando. Razón por la cual él les estaba hablando de este tipo de parábolas. Entonces, cuando ya el hijo llega a un lugar, se va lejos de su tierra, donde nadie lo conozca, como queriéndole dar a entender, no quiero que esté arraigado o que se den cuenta de dónde vengo. Y muchas veces nosotros actuamos así. Entonces, pero ¿qué es lo que motivó a este joven el pedir la herencia que le correspondía? O mejor dicho, la herencia que él quería, porque de corresponderle realmente a nosotros no nos corresponde nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que lo motivó? Tuvo que haber tenido alguna amistad, haber empezado a ver para otros lados, empezar a escuchar o buscar amistades que no le estaban enseñando nada bueno, ¿verdad? Y muchas veces a nosotros como padres o como cristianos nos pasa con nuestros hijos, que si nosotros los dejamos que ellos vean lo que ellos quieran, que hagan lo que ellos quieran o se reúnan con personas como ellos quieran, muchas veces les puede llegar a pasar lo mismo. Y es donde nosotros tenemos que tener cuidado de eso, que nuestros jóvenes, nuestros hijos, podemos estar atentos de lo que ellos están haciendo, para que no nos pase como este hijo, ¿verdad? Rebelde se podría decir, porque los fariseos, al estar escuchando la historia, hubieran cuestionado mucho de eso. ¿Qué clase de hijo es este? Sería el peor ejemplo de hijo que podían tener para la cultura de ellos directamente. Entonces, continuando, hermanos, entonces, dice que el hijo se fue a un lugar lejano, ¿verdad? A otra provincia, y empezó a gastar todo lo que él tenía. Entonces, si me acompañan al versículo 14, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arremó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Hasta ahí. Entonces, cuando ya el joven ya no tenía ningún bienestar, ningún bien, digámoslo, en el momento que él tenía, digamos que estuvo rodeado de muchas personas, de muchas amistades. Leyendo esto se me vino a la mente un dicho que mi abuela siempre me decía, que era amigo solo Dios y el dinero. Entonces, y realmente a este joven es prácticamente lo que le pasó, porque mientras él tuvo, en todo momento estuvieron sus amigos ahí, pero cuando ya no tuvo, todos le dieron la espalda. Y si se dan cuenta, y si continuamos en la historia, menos Dios, porque hubo una semilla dentro de él,
que siempre le hizo que pensara y que recapacitara, aunque había un poco de orgullo dentro de sí, porque él siempre buscaba su bienestar. Porque cuando empezó a pensar y digamos, primero estaba cuidando los cerdos, ¿verdad? Empecemos por ahí. Los cerdos, para los judíos, es un animal inmundo, un animal que vive en el lodo, podemos decirlo, ¿verdad? Y llegar al grado de que este joven llegó a cuidar los cerdos, había tocado fondo, podríamos decirlo, para ellos. Qué tan bajo había caído. Entonces, realmente este joven no buscaba otra salida y empezó a recapacitar y llegó a raíz y pensó todavía en su corazón, me es mejor estar con mi padre. Todavía él quería algo mejor de lo que estaba y quería buscar algo para beneficiarse, porque él quería regresar y no quería regresar como hijo, sino que un jornalero. Jornalero es el que trabaja y recibe un pago por lo que está haciendo directamente, ¿verdad? Pero entonces, en todo lo que el joven había meditado y había pensado hasta que tomó la decisión, o sea, él vio, él estaba cuidando los cerdos, perdón, y tenía una gran hambre, eso era lo que le quería decir. Entonces el joven quería comer hasta la comida de los cerdos, que son algarrobas. Las algarrobas son unas cubiertas de unas plantas que los cerdos pueden digerir y los humanos no. Debido a eso es que ellos no podían comerlas. Aunque ellos las tuvieran a manjar, digámoslo así, para que pudiera tomar, pero no podía hacerlo por lo mismo. Entonces siguió meditando y dijo, me voy a regresar con mi padre, donde mi padre abunda el pan. Y sabemos que nuestro padre es rico en pan, ¿verdad? Para nosotros, para todos sus hijos. Entonces, cuando tomó la decisión de regresar, empezó a caminar. Quizás siguió meditando siempre en decirle, si me acompañan al versículo 18, perdón, me salté el 16, voy a leer desde el 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Podemos darnos cuenta, hermanos, voy a hacer una pequeña gráfica, ¿verdad? Digamos que este es el padre y este es el hijo menor. Dice ahí en la escritura de que cuando él venía regresando, el padre le vio. Para que el padre lo pudo haber visto, él tenía que estar en un lugar alto. Entonces dice de que el padre corrió hacia el hijo menor. Y ese es uno de los mensajes para los judíos, directamente los que son jefes de familia, patriarcas, reyes, no corren los niños, los jóvenes, directamente. Entonces, cuando estaban escuchando la mayoría de los fariseos ponerse a pensar que ese padre había corrido hacia su hijo, hubieran pensado qué humillación. Mas, sin embargo, el hijo no entendía lo que estaba pasando tampoco. Y el mensaje que el padre le estaba diciendo, hijo mío, yo te amo. Yo voy a bajar por ti y me voy a humillar por ti, porque yo te amo, porque yo sé que tú eres mi hijo. Entonces el padre cargó con la humillación que iba a tener al hijo al regresar a la aldea donde él pertenecía. Entonces el padre le demostró su amor, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó. No permitió que entraran todos y que fuera la burla al llegar a la aldea en ese momento, sino que al momento de llegar, vino y le habló a todos los siervos y le dijo, sacad
Perdón. Zacat pidió su túnica para cubrirlo, dándoles a entender que su hijo estaba siendo restaurado a un lugar de honor, que era un invitado especial del padre en ese momento. Después les dijo poner el anillo. El anillo es una señal de autoridad, poder notarial. El pastor me explicó de que en el antiguo no era necesariamente que los anillos se llevaran en los dedos, a veces se podían llevar colgados en el cuello, y ese simple hecho de llevarlo era una señal de autoridad que se tenía que respetar. En la Biblia podemos encontrar un claro ejemplo de esa enseñanza. Cuando José recibió el anillo del faraón, le estaba dando la autoridad sobre todo lo que había, y solo el faraón iba a ser más grande que él en su momento, ¿verdad? Entonces les dio a entender ahí que el hijo estaba llegando a tener autoridad de lo que él había dejado, ¿verdad? Y por último, le habla del calzado. Les habla del calzado. Pues en aquel tiempo, ¿verdad? Los esclavos siempre andaban descalzos. Y se imaginan el llegar al hijo todo descalzo, lleno de lodo, a saber con qué olor había llegado. Y todavía el padre llega y lo abraza, lo besa. O sea, hijo, no me importa dónde te estuviste revolcando, ¿verdad? Yo te amo. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. A veces nosotros hemos andado en el mundo y siempre nuestro Padre nos ha perdonado. Y nos dice, aquí venís tú y yo te curo, yo te doy mi túnica, o sea, te restauro, lavo tus pies, te calzo para que tú vengas. Y ya cuando estamos en el cristianismo, hermanos, en Efesios 6:15 nos habla sobre el calzado también. Porque el calzado directamente forma parte de la armadura de Dios. Efesios 6:15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea que para nosotros como cristianos el calzado tiene que tener otro significado también, ¿verdad? No simplemente eso de que nosotros podríamos decir éramos esclavos del pecado y vino el Señor y rompió esas cadenas, nos dio ese calzado, pero también tenemos que cuidar ese calzado nosotros para no perderlo, ¿verdad? Eso fue lo maravilloso, incluso el amor del Padre no se quedó ahí todavía, le dijo, venid, vamos a gozarnos, hagamos fiesta, porque tú te habías perdido, has vuelto, estabas muerto y has vuelto a la vida, ¿verdad? Entonces, y es ahí donde aparece un tercer personaje, que ese es el que me llamó un poco la atención. Vamos a leer del versículo 25 al 32. Y dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Realmente es un gran mensaje directamente lo que le estaba dando a entender. Pero si nos ponemos a estudiar al hermano mayor, bueno, antes de entrar en el hermano mayor, yo pude notar, gracias a la enseñanza del pastor, de lo que hemos estado aprendiendo sobre los gigantes, ¿verdad? Noté 3 gigantes así, bien clásicos que estaban en él. El primero que noté fue Aimán, empezó a señalar los errores del hijo. De ahí Sesai se autojustificó con el padre. Y el gigante Og, ¿verdad? Que ese se sentía superior a su hermano, que es el gigante de cuello alto. Todos los mensajes, gracias al pastor, los ha subido, así que ahí los pueden escuchar, hermanos, para ver más detenidamente los gigantes, ¿verdad? Pero cuando llegó el hermano, no entendía el por qué había una fiesta.
empezó a cuestionar qué era eso. Y empezó a preguntarse el por qué. Él no sabía de qué es lo que había ahí. Pero no sabía, hermanos, porque también el hermano mayor era pecador. Y el hermano mayor, sinceramente, era aquel religioso, digamos, que podríamos tener todos en su momento, ¿verdad? Y en el momento que el Señor estaba contando la historia, todos pudieron haber visto, permítame, vamos a poner al hermano mayor aquí. El hermano mayor. Todos pudieron pensar, el hermano mayor es el que actuó correcto. El hermano mayor nunca se fue del Padre. El hermano mayor trabajó con el Padre. Pero simplemente el hermano mayor nunca amó al Padre. Simplemente el hermano mayor estaba lleno de odio. Y ese odio salió a luz cuando regresó el hijo menor. Directamente. Y ahí es donde directamente él encubre directamente su pecado. Y muchas veces nosotros no estamos muy lejos de esa realidad, ¿verdad? Entonces, el odio que tenía hacia su hermano, no podríamos decir que incluso podría tener odio hacia su padre, por la forma en que había actuado con su hermano menor. Pero bueno, podríamos decir también que cuando él llegó, hubo un siervo todavía que le dijo, entra y regocíjate con tu padre, porque tu hermano ha regresado. Y no comprendió aún. Tuvo que salir el padre a quererse justificarse, podríamos decir. ¿Qué necesidad tenía el padre de salir y darle una explicación al hermano en su momento? No tenía ninguna. Si el hijo mayor hubiera entendido los anhelos del padre, no hubiera necesidad de preguntar qué es lo que había. O si hubiera estado cerca del padre, hubiera entendido cuando vio al hijo menor. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar del padre, el hijo mayor hubiera visto al hermano antes? ¿Cómo lo hubiera reclamado? ¿Con qué desprecio le hubiera dicho? O sea, sos la deshonra de la familia. O sea, venís de regreso y como muchos decimos, ¿verdad? Yo te dije, ¿para qué te vas a ir? Aquí estás bien, pero como al hermano menor le gusta ir a aventurarse, ¿verdad? Entonces ya cuando venía de regreso directamente, esa hubiera sido una actitud con la que el hermano lo hubiera recibido, mas el padre no lo hizo así, de esa manera. Entonces, el amor del padre siempre fue más allá por los dos hijos. Lamentablemente en esta historia, vamos a hacer una pequeña balanza, dos mejor dicho. Ahí está. Si nos podemos dar cuenta, en la parábola que el Señor Jesús estaba narrándoles a los que estaban escuchando, el hijo mayor directamente tenía que todos tenemos a veces, el yo. Cuando le dijo al Padre, yo que trabajo. ¿Y cuando nosotros podemos decir, Señor, yo te diezmo, yo oro, yo predico, le puedo decir, ¿verdad? También. Y ahora mi hermano le dice que solo regresa y todo lo que le das. Y yo cuánto tiempo he estado aquí en tu casa sirviéndote y no me das nada. Y a veces nos ponemos como el hermano menor. Que el hermano menor tenía más deseo por... Perdonen ahí mi letra, no sé si me entienden. Tenía más que todo deseo por deleites terrenales. Quería autosatisfacerse por todo, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús termina de narrar la historia, realmente no hay un final.
Yo estuve escuchando una enseñanza de un predicador apellido MacArthur y dice que realmente el final lo ponen los 12 oyentes que estaban escuchando. Por un lado dice, puede ser que los que estaban, los que eran los pecadores hubieran pensado de que sí, el hijo mayor comprendió y entró a regocijarse con el padre. Mas sin embargo, la triste realidad es todo lo contrario, dice. El hijo mayor, porque como estaba duro de su corazón, no entró con su padre, estaba lleno de orgullo. Incluso, dice, pudo haberse dado la situación, que pudo haber tomado un palo y haber matado hasta el padre, dice. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? A mí me llamó la atención mucho lo que él dice. Porque tiempo más tarde, ¿qué es lo que hicieron con el Señor Jesucristo? Tomaron un madero y lo mataron. Y eso mismo es lo que los judíos hubieran pensado hacer. Porque para los judíos el ver regresar al hijo menor era una señal de repudio para él. Lo hubieran mandado quizás a llenarse de ceniza y a ponerlo en una esquina, santificarte allá afuera porque venís inmundo. Porque cuando ellos salen, los judíos, en su tradición, salen a un lugar lejos de su tierra, se sacuden el polvo para no entrar a su tierra con polvo inmundo. Y qué bien, o sea, pensar de esa manera, ¿verdad? Que se están santificando, pero lamentablemente el corazón de ellos es otra cosa, ¿verdad? Y como sabemos, el Señor cuando les estaba hablando siempre les dijo, la dureza de vuestro corazón, la dureza de vuestro corazón. Pero retomando, hermano, el tema, también hay otra balanza, que es la del hijo mayor y la del primogénito. Perdón, el hijo mayor, el primogénito y el hijo menor. Y esta es en la balanza que nosotros entramos. Porque para los fariseos, cuando el Señor Jesús estaba narrando la historia, el hijo mayor era un fariseo. En esa historia, el hijo menor tuvo la desdicha de tener un hijo mayor fariseo, que estaba más apegado a las tradiciones y a la cultura de ellos, a las tradiciones judías. Pero en nuestro caso, nosotros tenemos un hermano mayor, ¿verdad? Y ese hermano mayor, vamos a poner al padre aquí arriba. Ese hermano mayor sí conoce los anhelos del padre. Ese hermano mayor conoce los deseos del corazón del padre. ¿Y qué es lo que hizo ese hermano mayor por nosotros, hermano? Lo primero que hizo, si lo ponemos aquí, bajó del lugar alto donde él estaba y vino a caminar por este mundo inmundo a buscarnos a nosotros, primeramente, ¿verdad? Nos vino a buscar a nosotros por amor al Padre, pero no le bastó con eso. Él fue despojado de sus túnicas para darnos túnicas a nosotros. Él no recibió un banquete, recibió vinagre. Él no recibió un abrazo, un beso. Él recibió latigazos, golpes. Él no recibió un anillo, recibió una corona de espinas. ¿Pero todo por qué? Porque Él quería que nosotros volviéramos al Padre directamente. Entonces, ese es mi mensaje, hermanos, que les quería compartir. Que el Señor Jesucristo vino a dar todo por nosotros y que gracias a este primogénito que vino a buscarnos, no le importó en el lugar que nosotros nos encontráramos, no le importó en la condición que nosotros estuviéramos, por amor a nosotros y por conocer el corazón del Padre, no le importó. Y vino a dar hasta su vida por nosotros para redimirnos y llevarnos de regreso con el Padre. Yo los animo, hermanos, a que continuemos. La lucha es muy difícil, pero sabemos que hay un Dios y sabemos que hay un primogénito que ya venció todo esto y nos ha dado la victoria también a nosotros. Eso es lo que les quería compartir en esta hora, hermanos.